Camaleones Podcast. Escúchalo, míralo, suscríbete y compartilo. Una producción de Filmmaker Studio, conducido por Giancarlos López. Camaleones Podcast. En este episodio de Camaleones conoceremos a Giovanni Rodríguez, escritor de más de 10 libros y proyectos literarios, catedrático de la carrera de lenguas de la Universidad del Valle de Sula, ganador del Premio Juegos Florales Hispanoamericanos de Guatemala y miembro del comité organizador de la Feria del Libro San Pedro Sula. Así que hoy escucharemos solo mala palabra. Oh, no. Mi mala palabra. Esto es Café y Literatura. Bienvenido Giovanni Rodríguez a este espacio de Camaleones Podcast. Me siento honrado de tenerte aquí, fíjate, así como tengo ya un patepluma entre los invitados, porque sí he tenido gente de Tegu, de San Pedro, del Progreso. Solo gente rara. Gente buena, gente camaleónica, sí. Y la verdad que sí, gracias por haber aceptado la invitación a platicar un poco, de que nos tomemos el tiempo ahorita de hablar un montón de cositas que nos adelantamos por allá, pero vamos a irles platicando en detalle. Pero ahorita me gustaría saber un poco más de tu labor como uno de los escritores hondureños que está dando ahorita mucho de qué hablar y de qué hacer. Me gustaría que me comentaras un poco sobre tu carrera como escritor y dueño de una editorial. Bueno, antes que nada, pues gracias a vos por la invitación, gracias a todo el equipo, que me está pareciendo esto espectacular. Definitivamente uno que no está acostumbrado a los focos de la cámara. Así que muy bien, o sea, bien montado se lo tienen. He visto también tu podcast y muy interesante, ¿sí? No lo conocía, me habías hablado un poco de eso, sabía que hacías este tipo de cosas. Sí, que te lo dije un día que andabas, pero a reventar de además, además, yo siempre digo, después de que cumplí 40 años, ya lo digo, después de que uno cumple 40 años, ya casado, con hijos y con varias cosas que hacer al día, uno se le revuelve todo y nunca tiene tiempo definitivamente para sentarse con calma a ver algunas cosas. Pero bueno, así es un poco la vida de todo el mundo, ¿verdad? Me decís vos ahorita, bueno, sos padre de familia, sos escritor editorial, catedrático de universidad, ¿qué otro tipo de título? Editor. Sí, deportista. Deportista, todo. De vez en cuando. Ahora, ¿cómo es? Con uno de tus niños, ¿no? Que estás de coaching de natación y también, todo el rollo. Sí, ahora ya estoy aprendiendo sobre natación. Ya entiendo bastante ya dijiste, técnicas y esas cosas. He sacado cursos express de natación, viendo videos y viendo a mi hijo nadar. Sí. ¿Cuál fue tu primer libro, Giovanni, que escribiste? Bueno, que escribí. Así de que ya salió como producto terminado que salió todo, publicado, ¿no? Es uno titulado Morir Todavía. Es un librito de poemas. Son los poemas que yo escribí ahí entre los 19, 24 años. O sea, que ya 10 le dabas al... Sí, eso fue el año 2005. Lo publicó una editorial de Guatemala. Yo tenía para entonces 25 años. Y te decía lo del principio, que no fue el primer libro que escribí, porque en realidad uno escribe libros antes cosas, ¿no? Que tira a la basura, ¿no? Por suerte. ¿No te he recordado ninguno de esos que no han salido publicados? Por suerte se han perdido esas cosas. Por suerte. Entonces, hasta los 25 años... empecé a tener un poco más de conciencia respecto a lo que estaba haciendo. Y bueno, llegó el momento y la oportunidad, además, coincidieron, creo yo, la oportunidad de publicar y el momento en el que yo consideré que sí, ya podía intentarlo. Y lo hice, me lancé a publicar un librito de poesía, que una experiencia increíble para alguien viviendo en un país como Honduras, ¿verdad? Claro. Yo imaginaba estas cosas así, más allá de mi alcance siempre, ¿no? Entonces, fue bonito eso. Además fue interesante porque se trataba de una editorial extranjera. En Honduras prácticamente no existían editoriales. Exacto. Hasta hace 2 años casi no existían editoriales. Todavía existían. Sí. Solo existe una y vamos a la TEA. Ahora tenemos un movimiento editorial muy interesante en los últimos años. Y ya vamos a hablar de eso. Pero esta editorial era una editorial guatemalteca que empezaba a publicar autores centroamericanos. Y entonces cuando... ¿Inéditos totalmente o...? No, publicaba autores que ya eran conocidos y también autores nuevos como yo. Para mí fue una
grata sorpresa obviamente, que una editorial extranjera decidiera apostar, ¿verdad? Arriesgar dinero, invertir dinero, gastar dinero en un cipote de 25 años hondureño que nadie conocía en Guatemala, en primer lugar, ¿verdad? Que tampoco nadie conocía en Honduras. Exacto. Pucha. Y que además lo que iba a publicarle era un libro de poemas, o sea, cosa muy difícil de vender. Eso fue a los 25 años. Imagínate que ahora tengo 42, ¿han pasado cuántas? Como 17 años. Por ahí, sí. Y en 17 años ya son 10 libros. Y después del primero, en 2005, el siguiente ya sí cambiaste un poco de idea del género. No, el siguiente también fue un libro de poesía titulado Las Horas Bajas, un libro que ganó un premio de poesía en Guatemala. Un premio hispanoamericano. ¿Cómo que dice la frase esa? Nadie es... profeta en su tierra. Profeta en su tierra, ¿no? O sea que en Chapinlandia sos como... Ya otro rollo, ya sí, la literatura. Tampoco, pero fíjate que tengo he tenido, no sé, ciertos vínculos con Guatemala muy interesantes, curiosos, digo yo, curiosos. Eso de que una editorial guatemalteca me publicara mi primer libro me parece bastante curioso. Curioso también fue que el año siguiente, el 2006, ganara ese premio, que es el de los Juegos Florales de Quetzaltenango, Guatemala. Es un premio hispanoamericano. Pues yo envié un librito ahí porque Helen Umaña, que era una escritora conocida y fue mi profesora, se ofreció. ¿En serio? Sí, se ofreció a llevarme el paquete con el textito a ese premio de Guatemala y bueno, digo yo, vamos a probar. Si no hubiera sido porque Helen me ofrece llevarme el libro allá, el paquete allá a concursar, pues probablemente no lo hubiera enviado. Y después fue la sorpresa de que iba caminando por la calle y me cayó una llamada y buenas tardes, le hablamos de Guatemala, con el acento. No, pues así, no me di cuenta, le dije. Entonces, y como, ¿para qué me hablas de Guatemala? No acepto el premio. Y estamos aquí reunidos y queremos aplaudirle porque es el ganador y que no sé qué. Paja, le digo yo. Paja. Entonces, y me insistían que era cierto. Yo, esto es algún cabrón de esos amigos míos que me quiere hacer la broma, porque saben que yo estoy participando en esta vaina y me está jodiendo. No, le vamos a enviar un correo electrónico para demostrarle que es cierto. Me envían el correo. Sí, es cierto. Me había ganado ese premio, que daba mucho dinero para mí. Yo era un güirro de... Ya tenía 26 años. 26. Creo que cuando me hablaron del premio, no sé si los había cumplido todavía, creo que sí. La cosa es que era un güirro culo cagado. Todavía. No tan güirro y vos, pero igual con lo el premio te publicaban el librito y te daban dinero y además suponía la posibilidad de algo de reconocimiento. Pero digamos, esta parte del premio no tenía nada que ver en la parte de que ya ellos tenían derecho del libro y todo el rollo, o en ese momento ni te dijeron, no sabes, Tito, de que nos estás cediendo derechos o algo, o cómo funcionó. Yo sabía, en las bases se estipulaba de que el libro quedaba incluso como propiedad, los derechos para la primera edición por parte de la comité organizador. Solo de la primera edición. Sí, uno sabía que ellos quedaban con los derechos de publicar el texto, ¿no? Luego publicaron el texto, mi libro, junto al libro de teatro y junto al libro de ensayo, creo que era, los otros dos géneros que también concursaban en esos premios. Perdón, hicieron un solo libro con los tres textos. Entonces ahí apareció. Pues no, la experiencia, obviamente, todo lo que imaginé, ir a Guatemala, que te premien, te tomen fotos y todo eso. La premiación fue una cosa espectacular, recuerdo, porque fue un teatro muy bonito, un teatro de Xelajú, Quetzaltenango, y abarrotado de gente, porque es el evento cultural más importante de esa ciudad cada año. Así como la Feria del Libro aquí en San Pedro. Bueno, esperemos que llegue a ser así. Vamos para allá. Y entonces me topé con muchas sorpresas y una de ellas era de que como habían 3 ramas en el concurso de poesía, teatro y ensayo, pero la rama de poesía era la más importante para todo el mundo. O sea, el que ganaba el de poesía era la mera poporoila y la cosa. ¿No? No me lo esperaba. Y mira, había que... la reina de la feria te premiaba y había que dedicarle unas palabras a la reina y desfilabas por aquella pasarela, una cosa estrambótica, ¿verdad? Bien de pueblo, pero de pueblo refinado, ¿verdad? Entonces fue bastante curioso y divertido a la vez. Un poco... ¿Y ahí con quién te conectaste así de que... Me imagino que tuviste que hacer un wine networking o no me digas que eras tan colocado que Mira no que empezaste. Siempre he sido bien apático a esas cuestiones de las relaciones. Yo... Y ni el que se te acercaba a felicitarte. Bueno, sí, yo siempre he sido un tipo sonriente. Yo no le niego la sonrisa a nadie.
pero tampoco soy de los que anda siempre cultivando las relaciones. Y eso es un poco algo que yo creo que debería corregir. Yo incluso a esta edad siempre me lo pienso. No, pero aquí te va a ver un montón de gente, entonces ahí sí no va a haber rollo que te van a empezar a decir, hey, ¿cómo está Giovanni? Ahí lo vi en un video el otro día. Sí. Mira que lo que más creo yo que me ha generado cierto, ¿cómo se llama? Que me ha ayudado a conocer más gente es el hecho de ser profesor en la universidad. O sea, vos estás en la universidad trabajando, le das clase a gente todos los periodos, gente distinta. Y cuando las clases de español general a 3 secciones son 6 ¿Español es la clase que das? No, al principio de español. Ahora solo doy clases de la carrera de letras, de literatura. Literatura. Pero al principio le dabas clase a 180 alumnos cada periodo. Entonces, cada año eran 180 por 3. O más, porque una vez llegué a darle clases a secciones de 120 alumnos. Wow. Entonces eso hace que mucha gente te conozca después, ¿verdad? Y que te pongan el apodo de licenciado y que como licenciado te llamen por todos lados. El aquel vos, el que da español. El pelón que da español. Ese, porque no hay otro pelón que da español, creo yo. No, y aquí te da español, ¿no? El mismo que te da. El pelón, la misma sección. A veces el propio autor crea un sello editorial para publicar su propio libro, como fue el caso nuestro con Mi Mala Palabra, que creamos ese sellito, un grupo de amigos para publicar nuestros propios libros. O sea, es Mi Mala Palabra, entonces. Lo puedes decir también Mi Mala Palabra, no hay ningún problema. Bueno, el título se presta a la ambigüedad. O sea, es el juego de palabras realmente. Sí, entonces, es la idea, de hecho. Entonces, aquí sucede que los autores creamos sellos editoriales para publicar nuestros propios libros. De hecho, algunos autores incluso publican sus libros sin ningún sello editorial. Ok. Y se puede así también. Sí, la autopublicación es lo que aquí ha predominado siempre, siempre. ¿Y cuál sería entonces, o sea, desde el punto de vista personal como escritor y desde el punto de vista del business, cuál es el mayor beneficio que tenés si como escritor creas tu editorial y publicas tu contenido? Más que beneficio podría ser más el gasto de crear eso de una editorial. No, el asunto es que aquí siempre ha funcionado la cosa así. El autor tiene un libro, tiene ganas de publicar. No existe la crítica literaria casi aquí. No existe el rigor, no existe nada. Y si vos le pones tus escritos en las manos a 5 amigos y los 5 amigos te van a decir que sos un genio. Y esos 5 amigos te entusiasman para que publiques el libro. Sí, pucha, qué bueno sos un genio. Te dicen. Entonces todos nos engañamos en algún momento. Así, ¿verdad? Todos pasamos por ese engaño y nos da por publicar un libro. Entonces los autores sacan dinero de su bolsa, van a una imprenta, le dicen al diseñador, yo quiero que me haga una portada así. El diseñador se le hace lo que le piden, le monta aquello y nadie le edita el libro, nadie se lo corrige, nadie le hace observaciones, de manera que sale cualquier cosa ahí va impresa en papel, ¿verdad? Y se publica. Y luego el autor se echa todos los libros a la espalda y va a las librerías a rogarle a las librerías de que destine un espacio ahí, un estante para colocar su librito en consignación, porque jamás te van a comprar un libro en la librería, ¿verdad? Esperas que se vendan esos libros durante todo un año y cuando llegas a preguntar si se ha vendido alguno y si tenés suerte que se ha vendido alguno, hay que tener suerte de que están de buenas en la librería para que te quieran pagar. No hablo por todas, pero sí ha habido malas experiencias con librerías en Honduras. La mayoría son así. Afortunadamente aquí en San Pedro trabajamos con 2 librerías que en ese sentido puedes decir los nombres, después les pasamos la factura de publicidad y no hay respetan mucho a los autores y de hecho por eso trabajamos con ellos, la librería Guacamayas y OIM que tienen eso, pues ese respeto a los autores, a las editoriales, es un trato respetuoso, cordial. Claro, que conocen el trabajo, pues, saben conocen el valor del trabajo que están. Y en Tegucigalpa están en la librería Metromedia. Entonces ahí tenemos los libros. Entonces es básicamente por eso. ¿Por qué nos preguntan por qué no tienen sus libros en más librerías? Porque eso supondría tener que pelearme con más gente. Sí, ¿para qué tener que ir hasta allá? Ahí nomásito, ahí relax, ahí vaya, ahí no se va a perder de que en otro lado no va a haber, ahí va a haber siempre. Exacto, sí. Entonces, sí, eso. Ya no me acuerdo qué fue lo que me preguntaste por lo que te caímos No, de la editorial te preguntaba eso porque obviamente ya el punto de vista... ¿Qué es eso? Que si quiero. Sí, échamelo aquí, pero cámbiame la agüita, porfa. Ese debe ser para curar las heridas de la garganta, ¿no? Sí, de estar hablando desde el viernes hasta ahorita. No, y te preguntaba lo de la editorial porque... Obviamente es como ahorita lo que te explicaba, ¿no? Ay, sí, yo quiero hacer el podcast, pero ¿qué onda?
bajo qué o con qué premisa voy a yo producir un contenido o quién va a financiar. Ya me acordé de que no habíamos quedado. Entonces, por eso te decía, pero en el caso de la editorial, realmente me gustaría saber qué es en sí una casa editorial y qué conlleva. Ya no desde el punto de vista de cómo me decís, yo escribo libros, sino ya decirte, porque me dijiste ahorita los principales errores, los errores más comunes que se cometen cuando alguien tiene un libro o algo, cómo se ha manejado aquí localmente. Sí. Pero en sí una casa editorial empieza desde el momento en que... En que el autor envía su texto como propuesta a esa editorial para que lean su texto y que en la editorial le digan algo. ¿Qué le van a decir en la editorial? ¿Te lo publicamos o no te lo publicamos? ¿Sí? Pero en el caso de que digan o que no lo rechacen de entrada, también hay ciertas consideraciones. La editorial supone, la existencia de la editorial supone la existencia de una empresa. Sí, la editorial no solamente es una iniciativa cultural, debe entenderse como una empresa. Claro. Porque eso es lo que permitirá su sustentabilidad. Exactamente. Necesita sostenerse como proyecto. Y para sostenerse, el romanticismo solo no ajusta. Sí, aquello de que publiquemos libros. Sí, para publicar un libro necesitamos dinero. Sí. Y una vez que lo publicamos, necesitamos recuperar ese dinero. Si no recuperamos el dinero del primer libro, no podremos editar el siguiente. El siguiente, correcto. Así funciona. Entonces, para que funcione, necesitamos que los libros estén vendiendo. Y para que se vendan los libros, o sea, deben entrar en consideración muchos aspectos. Bueno, o sea, que ahorita ahorita como, hablemoslo como que vos me estuvieras diciendo, yo vengo, Giovanni, mira que tengo este borrador ahí, ¿qué onda? Sí, bueno. Sí y no. Yo lo leo y lo primero que te voy a decir, bueno, seguí grabando. Vos todavía no, gracias por participar. Vos todavía no has terminado de aprender a escribir. Y te puedo dar, si tengo tiempo como editor, yo te puedo tirar unos consejitos, ¿verdad? Mira, te tocaría leer un poquito más, trabajar un poco más en esto y cuando hayas hecho ciertas cosas, volver aquí y nos para cuando escriba mi autobiografía. Pero no siempre tenemos ese tiempo en la editorial. O sea, cada vez nos están llegando más propuestas y ya quisiéramos nosotros responderles a cada uno diciéndoles, hey, mira, que tu texto está interesante, podríamos trabajar en esto y esto. No te prometemos publicarlo porque tiene ciertas fallas que deberías corregir. Si te parece que lo que te estamos diciendo va a funcionar, pues seguir trabajando en eso. Si su ego lo deja, dele viaje. Porque eso sucede muy a menudo, ¿no? Que la gente cree que escriben un libro y como te dije, ¿verdad? Los 5 familiares o los 5 amigos le llamaron genio y dijeron, tenés que enviárselo a esta editorial y se van a morir por publicártelo. Sí, te vas a hacer famoso. O sea, hay gente que cree que eso funciona así. Entonces, ya uno empieza a señalarles cositas y luego el ego es bien jodido. Entonces el ego a veces... Entonces, algunos se quedan fríos y ya a uno les cae mal. ¿Sí? O sea, en Honduras sucede muy a menudo eso de que si a la gente le decís lo que pensás, le caes mal. ¿Sí? Eso sucede si, por ejemplo, si dentro del criterio de calidad, digámoslo así, porque es un criterio de calidad, ¿no? En el cual se ve si cumple ciertos requisitos. Sí. Ese caso es, y obviamente se le dice a la persona, por el momento no, porque... tiene estos y estos detalles que podrían mejorarse y podrías volver a escribir y trabajar eso. Hay como 2 tipos de respuestas. Uno es la que no existe. Y no. De hecho, la del no es una respuesta tácita, puesto que no respondemos todos los correos que nos llegan con propuestas, ¿verdad? Cuando al cabo de 3 o 4 meses no le hemos respondido al cliente, significa que no le vamos a publicar. Pero es que no podemos estar respondiendo todo. De verdad nos están llegando muchas propuestas y vos decís, ¿de dónde sale tanto escritor? Pero te llegan digital, físico. Sí, en digital. Los pedimos en digital. Tenemos en nuestro blog unas indicaciones para el envío de manuscritos. Entonces, de hecho, nos han llegado textos de varios países, de diferentes países, hasta de Uruguay nos llegó uno. Dijo, ¿qué putas anda haciendo un uruguayo queriendo publicar en Honduras? Dice, en Uruguay hay editoriales más bonitas y mejores y lo que sea. O ahí cerquita en Argentina. Pero bueno, hay gente que quiere probar. Y cuando el texto lo amerita... ya diciendo que me digas sí. Exacto. Entonces ya casi estamos ahí cuando vemos que hay un trabajo, hay de verdad trabajo, criterios, conciencia de lo que se requiere para escribir, pues le respondemos de manera bastante rápida y amable. Así como... Y mira, todavía sentimos que faltan algunas cositas, podríamos trabajarlas. Si estás dispuesto a que las trabajemos, bien. Que sería, adelante. Por ejemplo, corrección de estilo. Y la parte de a veces cuestión de estructura, a veces cuestión por ejemplo, alguien nos hizo una propuesta de un libro de cuentos una vez y sentíamos que los cuentos en el inicio de cada cuento, fallaba en algo y solo era eso.
Lo demás había que trabajar y pulirlo, pero lo delineamos. Entonces sugerimos algunas cosas para que los trabajara y nos enviara después la propuesta. Le pareció bien. Otros de plano, si les haces una sugerencia, no, voy a ir con otra editorial, creyendo que existen numerosas editoriales muriendo por publicarle. Bueno, pero entonces ya la parte de observación de decirte, ok, sí está muy bien. Entramos a un proceso de trabajo con el autor. Okay. Un proceso, o sea, entre los filtros, básicamente, entre menos tengas que hacer para revolver a hacer, digamos, la cuestión, mucho más limpio va llegando el producto, ¿no? Sí, los mejores libros para un editor son aquellos a los que solo se requiere editar. O sea, editar, sí, pues para mí me dicen editar y yo estoy editando el video. Pero quitar lo que sobra, ¿no? Quitar lo que sobra. ¿Cómo que normalmente editan? Por ejemplo, palabras. Exactamente. Cuando en 3 líneas seguidas aparece una palabra 3, 4 veces. Entonces, claro, hay que buscar sinónimos para que no diga haya en 4 veces en 3 líneas. Hay que buscar un sustituto, buscar una manera en que lo diga distinto, pues, para que no se repita, se haya. O hay 3 peros seguidos. No, hay que quitar 2 peros y dejar solo uno. Ese tipo de cositas, pues. Claro, cuando el escritor ya tiene cierto cancheo, pues esas cosas las ya es como solo vas tachando como matemática. Exacto. Entonces, la mayoría de las personas que escriben en Honduras no tienen conciencia de esto, porque Honduras no es un país que ofrezca formación en literatura. Solo existe la Universidad Autónoma. ¿Va? Solo existe la universidad, sí, solo existe la Universidad Autónoma. Y luego está la pedagógica, que se enfoca más en lo pedagógico, cómo enseñar a enseñar. Pero en la autónoma la carrera de letras es de investigación. Tampoco es que forma escritores, sino que forma gente que investigue en literatura y en lingüística. Entonces, no hay formación específica sobre literatura. Es decir, no existen talleres literarios o escuelas de formación literaria, talleres de escritura creativa o escuelas de escritura. No existen. Pues. Entonces, los escritores nos formamos de manera particular, privada, y a veces participamos en talleres que eventualmente se organizan, cosas así. O nos encerramos, como ha sido mi caso, a leer. Yo estudié letras, pero la carrera de letras no me enseñó a ser escritor, me enseñó a leer mejor. Me enseñó a entender mejor lo que leía. ¿Y desde cuándo, desde cipote leías o qué fue lo que te despertó ahí el interés? Siempre me gustó leer mucho, siempre. ¿No lees el periódico? Sí lo leí. Ay, no, nunca. Y así el primer libro que te dijo aquí. Es que los periódicos, es que fíjate que los periódicos a mí me gusta leerlos. Por ejemplo, cuando viví en España, yo... Ya me imagino cómo estás esas notas. Yo es que de hecho vos hacías los sucesos más bien en el periódico marcando ahí. Yo trabajé en 2 periódicos aquí. Y trabajé como reportero y trabajé como corrector también. Y cuando trabajaba como corrector, yo no les corregía las notas. Yo se las reescribía. ¿Existen los diarios todavía? No. Tiempo ya no existe. Ya no. Bueno, sí. La prensa todavía. Todavía. Sí, los 2 esos trabajé. Entonces, la cuestión es que cuando me tocaba corregir textos, en realidad yo no corregía los textos, tenía que reescribírselos. O sea, a veces lo que me llegaba era el pegoste de datos, que ni siquiera se la entendía, no había coherencia interna. Entonces tenía que estar llamando, vení, ¿qué puta fue lo que quisiste decir con esto? ¿Qué es esto? Porque, y cuando trataba de explicarme, tampoco lo entendía. Entonces, no, apuntame aquí. ¿Qué fecha fue? Esto. ¿Qué sucedió? Mataron aquí. ¿Qué hora fue? Esta. ¿Dónde fue? Esto. Bueno, andate. Yo escribo la nota. Después le pongo tu nombre. Entonces el siguiente día el periódico aparecía fulano de tal que escribió la nota. Bien bonita, pero había escrito yo, no el periodista. Pues, o sea, y vos, qué bonita. Sí, o sea, pues no era literatura, pues no me importaba que parezca otro nombre. Pero en realidad así como... En realidad así como... periódicos no leo porque Sí, no, de vomitar. Sí. En España yo leía el periódico de cabo a rabo porque todavía existe eso. Pues los periódicos están bien escritos, están bien redactados. Sí, que sí hay... Puedes leer una noticia sobre un tema que no te interese. Para economía, por ejemplo, en España. ¿Qué puta me interesa la economía en España a mí? Pero yo empezaba a leer aquello también, tan bonito, como te lo iba contando. Era la forma, no en realidad lo que estabas leyendo. Eso es lo que te seduce. Pues en la palabra escrita lo que te seduce es eso. El tema te interesa, pero te seduce la palabra. Y igual ahorita que en los formatos que ya no es como tanto periodístico y todo, sino que digamos la parte digital que tenés que condensar muchas cosas. ¿Cómo haces? Más prisa. ¿Cómo ves ese formato vos a título personal? Bueno, favorece mucho la necesidad de enterarse, ¿no? Porque el periodismo busca eso, dar primicias, que el que llegue primero da primero la noticia y así el público se entera de manera más pronta, ¿no? Entonces, eso permite entender
que ese tipo de notas o de información arrastre ciertos errores. Eso te permite entender eso, ¿no? Sí. Pero ya que aparezca una nota que fue escrita ayer y para publicarse hoy y con suficiente tiempo para revisar y que aparezca arrastrando un montón de errores, eso no se puede justificar de ninguna manera. Y eso sucede muy a menudo con el periodismo hondureño. Empezando por el periodismo escrito, pues que está escrito con las patas. Por eso te es decía, lamentable. Porque no está preparado el periodismo. Hombre. Eso es todo. Y en letras es lo mismo. Vas a ver vos que muchos se lanzan a escribir libros sin haber aprendido a escribir. Es curioso. Y yo entonces que quiero hacer mi autobiografía, ¿qué onda? ¿Qué me decís primero? Terminar de vivir y veas qué onda. Bueno, en primer lugar eso. Hay que vivir un poquito. Hay que ver un poquito más. Pero si vos consideras que has vivido suficiente como para poder contarlo, como para que merezca la pena contarlo. ¿Cuáles son los géneros normalmente que están funcionando aquí? Que vos, que la editorial recibe propuesta de esto, ficción, acción, poesía. Nosotros casi no estamos publicando poesía, de hecho, ahorita. En algún momento publicamos algunos libros de poesía, pero en este momento nos enfocamos más en la narrativa y el ensayo. Okay. Y dentro del ensayo caben los textos híbridos que van de la crónica, algunos que son entre crónica literaria y crónica periodística, y también los ensayos. Puede ser ensayo literario, ensayos sobre diversos temas, artículos y ese tipo de libros. Y dentro de la narrativa, pues básicamente cuento y novela. Pero en la narrativa caben muchas cosas, como la biografía, la autobiografía, la autoficción y un montón de... La crónica incluso. Un montón. Entonces, no te decía eso porque, bueno, a mí en el colegio, pues yo tenía compañeros que les costaba un poquito hacer una introducción de un informe. Sí, a la mayoría, ¿no? No, a todos. A todos. Sí. Cuando vos ves o sea, que haces como catedrático ahorita, tu punto de vista como catedrático, ¿en qué somos maduros para aprender de qué tenemos que hacer? Aparte de los márgenes y las introducciones en los informes. ¿Sí? Bueno, vos vas a ver que los mayores problemas en los resultados de las pruebas de aptitud académica en la universidad tienen que ver con los números y las letras. Es decir, comprensión lectora y la agilidad y habilidades para el manejo de los números y ese tipo de cosas. Esos son los que más problemas le dan a los alumnos. Entonces, hay un déficit tremendo en eso, pero más en letras. O sea, en números vas a encontrar mucha más gente habilidosa para los números, gente que sabe de números y que sabe manejar los números. Pero en letras no vas a encontrar gente con suficientes habilidades. ¿Por qué? Porque la experiencia con los números es una experiencia más cotidiana. O sea, vos pones una pulpería y necesitas desarrollar ciertas agilidades para hacer un presupuesto mínimo, cálculos del punto de equilibrio básico, ¿verdad? Esas cosas, principios de economía. Y no ahí está la truchera que te ayuda, ¿va? La experiencia te la va dando, aunque no querrás, ¿verdad? Sí, como sea. Pero en letras, o sea, ¿qué te exige el mundo de habilidades en la escritura? O sea, no, el abogado es el que redacta los documentos oficiales. ¿Cómo se llama? Si yo quiero redactar, bueno, van a ver ustedes incluso en la publicidad, por ejemplo, se van unos no sé, bien ricos. ¿Puedo tirarme uno ahí? Sí, cítalos. Uno que dice, una universidad que dice, la frase es así, tu universidad hondureño. O sea, ahí no hay comas, ahí no hay signos de admiración, no de nada, no hay... Tu universidad, chorizo, así dice, tu universidad. Y en la musiquita del anuncio que ponen, tu universidad hondureño. Entonces, claro, después de universidad debería ir una coma. Sí, tu universidad hondureño. Pero dice, tu universidad hondureño. Al no ponerle coma, hace que universidad y hondureño queden pegados. Universidad. La ahora universidad femenino hondureño. Masculino. Hay problemas ahí, pues. Y eso lo manejan como publicidad y aparecen rótulos. Y eso muy a menudo ocurre. Vas a ver la rotulación en los medios de comunicación. La mayoría de las veces incurren en unos errores de bulto, pues. Y digo, ¿por qué no le pagan a alguien que sepa de esto? Bueno, me respondo a mí mismo, es que es difícil encontrar gente que sepa de esto. Que no le pagan a nadie en realidad para que no le pagan a nadie. ¿Qué cuesta encontrar a alguien que sepa de esto? Puta. Y yo lo entiendo, pero es eso. La formación a nivel de letras en Honduras está muy mal, y específicamente literatura, malísimo. Por eso decía que... Pero hay gente que de verdad... O sea, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho siempre clase de español, literatura y todo el rollo, pero yo no soy lector. Sin embargo, a mí en el colegio me recuerdan porque, y Jan andaba ahí fregando, corrigiéndome que el acento, que esto, que lo otro. Cuando yo me acuerdo que en el colegio estaba la cuestión esta que decían al principio, ¿no? Bueno, que hubo un tiempo que supuestamente no se acentuaban las letras mayúsculas.
y ya después sí. Es un error, sí. Y, o sea, pero eso fue que, sí. que la gente empezó a generalizar. Sí, exacto. Hay muchas cosas que van cambiando en la gramática, ¿verdad? Se van modificando, la Real Academia va modificando, va integrando cosas, va excluyendo otras. ¿Por qué? Yo a veces siento que hay cosas porque que no... la lengua... sobre todo el subir arriba, bajar abajo. El idioma va cambiando en función del uso, ¿sí? En el idioma las cosas funcionan de manera natural. Una comunidad de hablantes de repente empieza a hablar así, con ciertos tics en la forma de hablar, y eso, al ir creciendo llama la atención ya a nivel general sobre el idioma y dicen, hay muchos hablantes que utilizan esta forma de hablar de esta manera, que esta palabra la pronuncian de esta manera o la dicen aquí o la cortan aquí o le agregan esto. Entonces, cuando la comunidad de hablantes ha crecido, llama la atención de la Real Academia y dice, bueno, incorporemos este elemento al idioma. Ay, no, pero no deberían subir arriba y bajar abajo. Sí, esa es una redundancia. Pues. Los españoles hablan así, subir arriba y bajar abajo. Pero es que la arrastre. Exacto. Entonces, y desde el punto de vista de la corrección gramatical es redundante. Yo como editor, si un escritor me pone y fulano de tal subió arriba para decirle algo a su mujer. Entonces yo ahí le quito el arriba, pues como editor se lo quito porque arriba sobra si ya dice subió. Aunque estuviese permitido, digamos. Aunque sea permitido, pero para la calidad de la expresión no favorece. Es igual que es más espacio, son más palabras. Es una de mucho debate y de mucha cola. Te me vas a la ¿cómo se llama? A la controversia y van a empezar a escribir ahí. Tampoco le tengo miedo a la controversia. Toda la vida he convivido con la controversia. No, yo sé. Y me encanta porque me va a decir Giovanni, ¿y qué puedo hablar ahí? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Vos qué es lo que ¿Qué me vas a preguntar? No me dijiste, ¿qué me vas a preguntar? No te preocupes. Lo que venga y le damos. Estuviste relajado, sí. No, en esa parte sí entiendo. Y te decía eso de la cuestión del lenguaje, de cómo realmente nosotros mismos vamos transformando todo, por decir algo, ¿no? Sí, es el refill. No te asustes. No es que te la están quitando. No es que le van a echar algo o que me la están quitando. No, es el refill. No. Y de aquí y por ejemplo, en el caso de nosotros, que tenemos un caliche bastante marcado, cuando queremos incluir esto en una obra literaria, ¿qué onda? ¿Y cómo se la juega entonces? Sí, porque también es una parte, vaya. Bueno, la literatura es un vehículo de crecimiento del idioma. O sea, cuando en una obra literaria vos incorporas formas de decir, formas de hablar, formas de expresar. Pero que si digamos lo pongo de hondureño y lo estoy publicando en Uruguay, ¿qué onda? Bueno, de hecho, las editoriales españolas en los 80s, 90s todavía, había libros latinoamericanos que los adaptaban al español de España. ¿Por qué? Porque el principal mercado para esos libros era España. Entonces, si vos ponías palabras muy, muy propias de acá, del habla latinoamericana, no llegaban hasta allá. Topaban con un muro los españoles y entonces los editores decían, no, transformemos un poco, adaptemos esto al español nuestro. Y entonces tenías que sacrificar la expresión latinoamericana por... pero eso sí, pero de otra forma ahí también cambia la intención de la palabra, ahora del contexto. Afortunadamente en estos tiempos las editoriales respetan más eso porque han entendido que la expresión, la variedad de expresiones del idioma español en Latinoamérica lo que hace es enriquecer el idioma en lugar de limitar la expresión. Pues entonces lo que ha sucedido entonces es que el público lector español de estos tiempos es mucho más universal. Correcto. Entiende mejor o ha empezado a curiosear más por esas formas diversas de expresión y por lo tanto las acepta, las asimila y las entiende, las tolera. ¿Sí? Entonces ya no le exigen. Sin embargo, las toleras. Sí. Las toleras, sí, porque como claro, ellos eran las decisiones venían de allá porque los editores son españoles y el principal público lector era español. Eran muy pocos los libros que volvían a Latinoamérica para que se vendieran acá, editados en España. La mayoría de esos libros editaban en España, se publicaban en España y se leían en España. Entonces, claro, podías entender eso desde el punto de vista comercial. Hasta cierto punto, pero ahora con la globalización los libros van y vienen mucho más fácilmente, de manera mucho más fácil y el internet permite también que un español ya entienda que en estos países hablamos de manera distinta y que eso no implica necesariamente que hablemos de manera incorrecta.
Sí, vos sabés, una cosita, una lección elemental en la clase de español general es las diferencias entre lengua y habla, ¿no? La lengua es la misma, es común. El habla es distinta en cada región. Incluso en Honduras, nosotros vamos a Gracias, a Ocotepeque, a Santa Rosa o a Tegucigalpa y todos incluso utilizamos palabras distintas. Exactamente. El jampedrano. Identifica rápido. Bueno, en Tegucigalpa le dicen rebanar a eso de besarse, ¿va? Aquí es vos. No, en Tegu. En Tegu es que más bien si yo digo rebanar no me entienden. ¿Rebanar no, qué me dice? Sí, cuando fuiste a Tegu, pues ya cambiaron las cosas. Pero en Tegu, cuando yo vivía siempre a rebanar... O sea, que lo hacen en una cosa, pero no con ese nombre. O la diferencia entre el mínimo y el guineo. Y el pues. guineo. O el topodillo, la charamusca. Ese tipo de cosas. Tienen que ver con el habla, con la forma de la expresión particular de cada región. ¿Sí? Entonces, a veces el tono, a veces incluso algunos gestos pueden significar cosas distintas pues, en diferentes contextos. Bueno, pero igual también tengo entendido que cuando se redacta el libro y todo, sí puedes hacer acotaciones de usar corchetes, paréntesis como para aclarar un sinónimo o algo. Sí, pero no. Vamos a ver. Rompe eso más bien el feeling, de hecho, hay libros en donde introducís lenguaje coloquial. Por ejemplo, si yo quiero poner a hablar a dos personajes muy hondureños del pueblo, no los voy a poner a hablar como si fueran narrala que utiliza tú. Yo creo que, por ejemplo, yo no concibo que algunos escritores optan por poner a los personajes a hablar de tú. Pero es que aquí, ¿quién putas habla de tú? O los narrala. Sí, solo en la tele. Sí, solo en la tele. Sí, una estupidez. Y aquí voceamos. Yo hablo de voz. Aquí voceamos. Aquí donde sea que vaya yo voceo. Exactamente. En Argentina vocean. Sí, me dicen voceamos. Pero ¿por qué nosotros tú solo porque salimos en la tele? Entonces, esto es una tontería. Ese es un problema de identidad, fíjate. El hondureño le da pena hablar como hondureño. Entonces ya empieza a querer hablar como otro. Bueno, el hondureño empieza a cruzar fronteras de Mojado hasta Estados Unidos y en la medida en que cruza una frontera va cambiando su acento. ¿Sí? Es cierto. Yo tenía un muy mal ejemplo de cambio lingüísticos, pero un vecino de mi pueblo que intentó, yo no sé si ahora ya logró quedarse allá, pero cada vez que intentaba o que se iba de Mojado y volvía, lo despachaban de regreso. Enriquecía ese acento esa mezcla de acento. Venía hablando mexicano, chapín, tejano, cubano, mezclaba todo eso. ¿En serio? Sí, pucha. Era camaleónico en eso. Sí, pucha, pero en ese aspecto es muy mal camaleónico porque no sería adaptarse. Ahorita que hablamos de lenguaje y todo, cuando, por ejemplo, ya sea como editorial o como escritor, ¿qué tan complicado puede ser escribir directamente de tu puño y letra en otro idioma? Por ejemplo, que quisieras escribir en inglés. Que todos los tuyos son en español o lo tenés en inglés. ¿Todos los qué? ¿Perdón? Tus textos están en español, ¿no? Yo escribo en español ¿Y te gustaría escribir en inglés? Y a puro huevo, porque ya quisiera yo escribir en otra lengua, ¿no? Pero sí te han llegado, por ejemplo, manuscritos o algo de gente en inglés y todo. No. ¿Y que crees que por aquí sí se pueda... fíjate que yo creo que hay ya pensando como no tal vez para un mercado local, sino... No, pero hay una gran comunidad de lectores en Honduras, sobre todo provenientes de las escuelas bilingües. Yo me fijo, por ejemplo, en la universidad, muchos estudiantes llegan ahora egresados de escuelas bilingües y esos estudiantes saben leer en español y en inglés y escriben y se expresan en las dos lenguas. De hecho, las librerías, vos vas a ver que ahora ofrecen muchos libros en inglés. Sí. Hay un mercado para la lectura en inglés que está creciendo aquí. En cualquier librería vos vas y vas a ver en los estantes un montón de libros en inglés. ¿Qué significa eso? Que hay mucha gente... De hecho... algunos de los mejores estudiantes que yo he tenido vienen de escuelas bilingües. ¿Por qué? Porque en las escuelas bilingües, al enseñarles el inglés, se los enseñan a través de ¿qué? A través de su literatura. ¿Sí? Y claro, es la mejor manera de enseñar una lengua. Mostrarle ejemplos. Y los mejores ejemplos los vas a encontrar en la literatura por la plasticidad que tiene la literatura, que te muestra lenguaje coloquial, lenguaje culto, lenguaje familiar, lenguaje científico, etc. Y la combinación de todos esos lenguajes funciona muy bien como ejemplo. Entonces, en las escuelas bilingües creo yo que trabajan muy bien eso y por eso salen buenos lectores los estudiantes de las escuelas bilingües. Los ponen a leer, cosa que no sucede en el sistema público hondureño. No, a duras penas podemos comprar los libros. Yo he tenido estudiantes. Yo he tenido estudiantes en la universidad, en la clase de español general, que llegan a la universidad sin haber leído nunca un libro. Nunca un libro completo. Ni a verlo así. Eso es asombroso. Vos se lo decís a cualquiera en cualquier parte del mundo y se va para atrás, como los de Condorito. Pero en Honduras eso es normal. Por eso es que es normal que haya gente
tonta que vote por ciertos pendejos y no por los otros pendejos. O sea, es normal que este país sea así. Si es que la educación aquí cada vez va de mal en peor. En la universidad lo vemos siempre. Cada año va peor la universidad. Lo académico no está importando tanto como... Pero ahí, o sea, si hay, por ejemplo, ya vos como catedrático y todo, ¿es que si hay interés de la gente por leer? Sí. ¿O solo leen lo que vos tenés que decirles de esto, vamos a preparar tal cosa? ¿O si hay incentivo? En general, yo creo que incluso será por las redes sociales, que ahora nos damos cuenta más fácilmente, pero hay mucha gente leyendo en Honduras. Lo que pasa es que como no hay suficientes instancias de formación, lo que la mayoría de la gente lee es un tipo de literatura que podríamos llamar light, literatura barata, literatura de consumo. Es un tipo de literatura que te puede mantener en el vicio de leer, ¿sí? Pero que tampoco te va a ayudar a crecer como persona o intelectualmente no te ayuda a crecer. Estar leyendo libros, vos puedes leerte 40 libros de Paulo Coelho y vas a decir, soy gran lector, pero 40 libros de Paulo Coelho, mejor me leo un aforismo de Lichtenberg. O sea, ya, suficiente. Una frase de Augusto Monterroso, el cuento del dinosaurio me va a dejar mucho en la vida, mucho más que con los 80 libros de Paulo Coelho. Aquí todo el mundo habla de Ramón Amaya Amador, de Cipotes, de Presión Verde, pero ¿cuántos lo han leído en realidad? Bueno, y si lo han leído, solo han leído Presión Verde. Y una vez allá cuando teníamos en 9, Honduras 10 años. Sí, exacto. Blanco Olmedo y Angelina, dice, pero Blanco Olmedo no creo que se lo echan. Si gruesecite, la gente ahora no lee libros gruesos. La gente ahora lee tweets. No lee libros. Sí, es cierto. Y los que leen libros, bueno, son una especie rara. ¿Sí? Son todos ese montón. No son tan raros porque la verdad yo los vi todos llegar al evento de la Feria del Libro. Todos esos son raros. O sea, los pero hay más mucha de 3,000, 5,000 que llegaron. Ves que hay mucha gente rara, sí. Son gente rara. Sí. Y eso te quería preguntar porque básicamente ahí fue cuando logramos conectar y decirte, yo te dije, mira, Giovanni, quiero esto y lo otro, me gustaría tenerte en el espacio y toda la cuestión. Yo te voy a decir bien sincero y te lo he dicho siempre, yo realmente iba sin ninguna expectativa de que pucha llegara gente o de descubrir lo que yo miré ahí en vivo cuando hicieron la Feria del Libro en octubre del año pasado, que fue una idea, me dijiste que en conjunto, por un comité y todo, pero cuando yo vi aquella, el macanazo de gente llegar literalmente y que todo el mundo se fue con 2 bolsas, una a cada lado de libros, realmente yo me sorprendí porque dije, wow, la gente realmente sí lee, pero lee 3 de cada 10 y los otros 6 en realidad no tenemos el hábito, y lo digo eso porque no tenemos el hábito de leer. Ay, me siento observado como tú que hay público, ¿verdad? Y sí, no es para. La ola. Y digo yo, o sea, los 3 días que fui, los 3 días había un montón de gente, todo el mundo comprando, todo el mundo leyendo. Obviamente vos andabas de arriba para abajo como trompo en las entrevistas y todo. ¿Cómo y qué lo llevó a ustedes como comité organizador a crear un evento sin tener ese tipo de seguridad de que la gente iba a llegar? No teníamos números, ¿verdad? No teníamos números ni nada, pues. Bueno, una intuición. Yo siempre he sido alguien de intuiciones. Siempre he tenido mis intuiciones respecto a esto. Algunos amigos míos eran escépticos. Pero es que aquí nadie lee, vos. Alguna vez me dijeron, vas a publicar un libro. ¿Y para qué vas a gastar piso en publicar un libro? Es que ¿cuántos te lo van a...? Bueno, yo tampoco creo que no haya gente que lea. Siempre hay gente que va a leer. Siempre hay gente rara, dice. Siempre hay gente rara. Pero es con una feria de libros. Cuando puse el bar, por ejemplo, cuando pusimos el bar, mi papá fue el primero. Pero Giovanni me decía, queremos ese bar de nuevo. Todo café con Chandy. Mi papá me decía, pero Giovanni, ¿quién va a venir aquí? Me decía, en segundo piso, no tenés ni rótulo. Me decía, y esto es tan raro, me decía. Por eso mismo, porque el segundo piso. Hay una comunidad de gente rara que va a venir aquí, me decía. Y sí, y lo mismo con la feria. O sea, los que nos reunimos pensando en esto, dijimos, aquí hay gente que lee, pero como nunca los hemos reunido, no podemos demostrarlo. Reunámoslos. Y 2 cosas reunimos ahí. A las editoriales, por un lado. Sí, las editoriales. Con sus autores, obviamente. Y a los lectores, por el otro lado, al público. Ahí tuvimos por primera vez una reunión de editoriales en Honduras, cosa que nunca había sucedido. O sea, que ya sí tenías o sea, solo sabías, esta, pero nunca tenerlas. Ahí participaron 23 editoriales diferentes, ¿sí? Algunas con un solo libro, otras con 2 o 3 libros, otras con 20, con 30. Wow. Había una con 50, 100 más. Así. Y no solo de San Pedro, estamos hablando de San Pedro, a nivel de país. Editoriales de La Ceiba, de Gracias, de Tegucigalpa,
de diferentes lugares. Este año se va a duplicar el número de editoriales o va a triplicar. La gente rara se va a duplicar. La gente rara se va a duplicar porque se habrá enterado más gente rara de este asunto. Entonces, perseguimos todos esa intuición. Ajá. Nos aferramos a esa intuición y dijimos, vamos a hacer esto. Y ahí lo vamos a ver. Y uno de estos amigos escépticos al ver aquello me decía, puta, era cierto. O sea, y no solamente que fuera la gente a curiosear, porque no era que solo iba gente a curiosear, sino que iba gente a comprar libros. ¿Qué significa eso? Que puede o que podemos hablar de algo llamado el mercado del libro en Honduras. Mercado editorial. Es decir, que pueda haber gente que compre libros editados en Honduras. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que demostramos. Y demostramos otra cosa, que el libro hondureño ya no tiene por qué ser ese libro feo. Correcto. Ese libro malo, mal editado. ¿Sí? Que siempre ha sido un producto de calidad. Ya puede ser un producto de calidad tanto a nivel de la calidad de la escritura de los autores, porque pasa por procesos de edición rigurosos como deben ser, como también por la calidad estética del objeto libro. O sea, vos agarras un libro de estas nuevas editoriales que estamos trabajando y vos ves que la calidad dista mucho de la calidad que mostraban los libros antes. Anteriormente. Sí, aquí en Honduras editaban libros que se deshojaban o que venían grapados, que no tenían lomo o que al tocarlos se desteñían. O papel blanco o papel empaque, libros así horribles, espantosos, ¿verdad? Y si a eso le sumas que el libro era mal editado porque era autoeditado, pues porque el autor todavía no había aprendido a escribir antes de publicarlo, pues y ya, entonces claro, el lector se decepciona al ver eso. Dijo, ¿cómo voy a dar yo 200 pesos por un libro que empiezo a leerlo y ya contiene 3 errores de sintaxis, 2 errores ortográficos, 3 de puntuación, y después las hojas se desprenden? Si lo abro se me desprenden, dice, y veo la portada espantosa, dice, y veo que es grapado, hasta la grapa le salta a la portada. Medio engancha y el lomo no tiene título porque no le cabía el lomo, aunque salió del otro lado. Entonces, claro, yo le doy la razón a los lectores. Absoluta razón. Entonces, eso está cambiando afortunadamente, y ahora si podemos hablar de un mercado editorial en Honduras, tiene que ver mucho con el incremento de la calidad en el objeto libro por parte de todas estas editoriales que están esforzándose por lograr eso, y también están esforzándose por publicar solamente textos de calidad. O sea, obviamente los criterios de publicación varían de acuerdo a cada editorial, obviamente, ¿verdad? Pero sí ya existen esos filtros, el filtro del editor, aquella persona que revisa el texto y manda a escribir de nuevo al escritor, ¿verdad? Sí. Escribirlo de nuevo, no jodas. Vuelvo a reescribir, volver, o cambiemos esto, trabajemos en esto, o corrijamos esto. Esas cosas no existían antes, ahora están funcionando. También la otra cosa que miré durante las ferias, que habían bastantes clubes de lectura. Sí. O sea, un montón así de hecho, incorporamos a los clubes de lectura en un conversatorio al final. El último día de la feria fue muy interesante porque además ese evento permitió la llegada de gente perteneciente a diferentes clubes de lectura en la ciudad. Sí. Y un fenómeno muy interesante. A mí me encontré una amiga y me dice, ¿y cómo te diste cuenta? No, me dice, es que yo estoy en el club de lectura, no sé, yo, ¿vos desde cuándo? Pero con la bolsa, no es que estoy en el club de lectura, de que sí, entonces ahí me di cuenta, y yo, ¿en serio? Sí, me dice, hay un montón, me dice, hay varios por acá, y yo... Sí, es un fenómeno creciente, muy interesante, que incluso están apoyando ya a la literatura nacional, están observando con interés la literatura nacional, porque generalmente los clubes de lectura funcionan a nivel de libros extranjeros, pero como ya empiezan a surgir autores nacionales con libros decentemente editados, ya esos clubes de lectura dicen, bueno, un día vamos a darle la oportunidad a este escritor hondureño, vamos a leerlo y qué, vamos a conocerlo y vamos a ver, a curiosear. Y entonces se empieza a ampliar un poco más la estela, pues, del impacto de la literatura hondureña en estos lectores. Es una cosa que va de la mano, pues, entre editoriales, lectores, clubes de lectura, librerías y los propios autores. Las redes sociales favorecen mucho ese intercambio ahora, y la cosa yo creo que va creciendo mucho. La gente va buscando formarse mejor. Creo que los autores mismos están desarrollando cierta conciencia, o más afinada la conciencia respecto a lo que se requiere para de verdad ser escritor y publicar, cosa que antes no era ni sabía. Sí, antes, como te digo, la autoedición permitía eso, el tránsito directo entre el pisto de la bolsa del autor y el libro entero entregado por el impresor. Sí. Solo vamos a una pausa porque la vejiga me está llamando, así que Giovanni 0, Giovanni 1, Jan 0.
perdí ahorita. No, porque si no me va a costar. Me va a costar sincronizar después. Buena edición, me va a costar. Ah, ok. La boquita. Sí, hoy me Era la de mi escucha. mujer. Sí. Yo la verdad con Chanti estaba... No, mira, tenemos una pica. Por un día lo vamos a poner. Es que sí, vos. Queremos poner una librería que tenga algo de lo de Chandy, que sea Ajá. un poco así, café, bar, pero así. Solo acércate un poquito Lo más. que no queremos es volver a pijearnos como nos pijábamos en el bar. Sí, pero no, es que mira, la verdad es que el negocio del bar, restaurante, Sí, todo, bueno, por bueno. donde lo veas Sí, es es bueno. macaneado. Y es Bacán. pijado, sí, eso. Sí, Y es que en ese tiempo teníamos el güirro pequeñito. Es cierto. Andrés estaba bien chiquito y no, lo estábamos descuidando. Como, esto fue como 2014, ¿va? 2013, 2014. 13 a 14, Ahí ¿cierto? vamos a celebrar los cumpleaños. Sí, vamos, sí. Y así súper No, fíjate que incógnito. a mí me hace falta, fíjate, puta, Súper incógnito. esas noches en el bar era piguda. También la gente de Tegucigalpa también me pregunta, ¿cómo conociste Café con Charlie? Yo, sí. Sí, varias gente de No, aquí. es un lugar y fuera. mítico. Eso, ¿verdad? No, es que en serio, o sea, es que te lo digo porque mira, yo que no era mucho así de salir y toda la onda, el formato me gustaba porque era eso. Podías ir a tomar algo tranqui, estar ahí, llegabas por el café, pero te ibas con 7 cervezas. Sí. Entonces sí era relajado. Y la otra cosa es que la gente que llegaba, pucha, era así gente de arte, entretenimiento, músicos, gente que de verdad sí entendía el feeling. Y llegó a funcionar como una especie de club, pues que esa era Sí. la idea original. Definitivamente como funcionaba club, porque así. ahí llegaban todos. Pues, bueno, a veces yo tenía que salir o tenía algo que hacer Ajá. y dejaba a alguno de los clientes habituales pues al mando. Yo me acuerdo que estuvo Carlos Ortiz pintando, Ajá, el, sí. el chavo que pintaba las camisas. Él estaba ahí, había musiquita, alguien venía a agarrar su... Pucha, todo eso era un feeling tan genial, ven. Por favor. Hay que firmar una petición para que vuelva. No, ¿Verdad? La competencia. Sí, mira. Y vos... Y mira que ahora se han abierto lugares así con un poco con esa intención, pero yo creo que no terminan de... Es que sé. no es fácil, vos. No es fácil porque sí, había una vibra así fresa. Sí. Había algo Lo que pasa macizo. es que, o sea, obviamente si es un escritor, el dueño, va a llamar a otros, ¿me entendés? Exacto. Que vayan en ese mismo... No, pero fíjate que es lo que menos quería yo que fueran eran esos hijos de puta. Ay, no, y vos así, ay, no, ya vení vos Vienen aquí esos otra hijos vez. de Nada, puta, man, te sí. quiero ver por acá. Giovanni, muchas gracias por haber aceptado la invitación para platicar un poquito ahorita, porque nos vamos a echar 3 horas después. Pero sí quería agradecerte por compartirme un poco de esa información sobre cosas que a veces nosotros no nos ponemos a pensar. Ya me dijiste, no escribaste autobiografía todavía. Todavía. Me voy a esperar. Voy a tomarme mi tiempito ahí para ir viendo qué onda. Pero sí agradecerte por abrir tu tiempo, ¿no? Y compartir con nosotros todos los detalles desde la perspectiva de alguien que escribe, lee y ve el mundo de una forma diferente tal vez a la que nosotros, y que no somos raros en realidad. O somos, solamente hay gente que lee y ya. 3 de cada 10, pero... Es una pero forma lee. graciosa de referirme a los que... Más raros para la feria de libros. A los que nos dedicamos a leer, porque somos, sí, de verdad que somos una especie rara. O sea, los que nos dedicamos a leer y más raros todavía los que escribimos, porque somos pocos, pues. Sí. Y somos una comunidad muy particular, que tiene sus códigos propios, que no son muy conocidos a nivel general, ¿verdad? Sí. Entonces, tiene sus particularidades que a veces resultan interesantes, otras veces intolerables. A veces... No, dale, te agradezco, y este espacio ya sabes que es para poder conversar sobre los temas, propuestas. Un día podemos platicar sobre un libro ya más específicamente, porque de los 10 que tenés, o conversar sobre otros autores, el estilo más o menos es cómo va apuntando a lo que Honduras va produciendo también. Pero sí, dejemos así como la cuñita para que la gente siga pendiente, y yo te agradezco por haber aceptado y pues haber venido al podcast. No, pues sí, luego de ver esto, toda esa masa de público que se agolpara a las redes sociales para ver esto, entonces van a generar además mucho más entusiasmo. Totalmente. Estoy seguro. Así que no, les agradezco a ustedes
claro, por esta invitación para hablar de manera así distendida sobre tantas cosas, hombre. ¿no? Variadas y en este ambiente relax que incluso permite la ingesta casi desenfrenada de alcohol. Está bueno, o sea, la estás promocionando así como, pero en buen gancho. Y van a decir, yo quiero ir al podcast, van a decir después. Sepan que no les van a restringir la bebida. Y el abuso de esto aquí no daña la salud. No daña la salud, más bien ayuda a soltarse, más bien. Dale, Giovanni, muchas gracias y pues estamos listos. Camaleones Podcast. Escúchalo, míralo, suscríbete y compartilo. Una producción de Filmmaker Studio, conducido por Giancarlos López. Camaleones Podcast.